Entonces dice la escritura, 1 Samuel 31, versículos 6 y 7, dice: así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres. Cuando los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle, con los que estaban más allá del Jordán, vieron que los hombres de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces vinieron los filisteos y habitaron en ellas. Oremos. Amado Dios, eterno Rey, a ti la gloria, a ti la alabanza y la exaltación, Señor. Aquí estamos congregados, oh Dios, expectantes, deseosos, oh Señor, de escuchar tu palabra. Por eso te pedimos, oh Señor, habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, instrúyenos a través de tu palabra, corrígenos, oh Señor, redargúyenos, oh mi Dios bendito, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tu palabra sea predicada con denuedo, Señor. Usa mi vida, oh Señor, por tu misericordia, oh Padre eterno, para llevar tu palabra, oh Señor, como pregonero, como heraldo a tu pueblo, a tu iglesia en esta mañana, Señor. Que sea palabra de Dios y no palabra de hombre. Te lo pido en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Tenemos entonces este capítulo 31 de 1 de Samuel, en donde, para que usted tenga presente, es como si nos devolviéramos un poco al capítulo 28. ¿Sí? En el capítulo 28 nosotros recordamos que los filisteos decidieron hacer guerra contra los israelitas. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios que Saúl reunió a todo el ejército de Israel y fueron hasta aquel lugar en donde ya estaban llegando los filisteos. Y si usted recuerda, dice la palabra de Dios que Saúl tuvo temor, se angustió, vio aquel ejército muy numeroso, muy grande. Entonces dice la palabra de Dios que él decidió consultar a Dios, decidió buscar respuesta de Dios, aunque ya había sido desechado por Dios. Y él no consiguió respuesta de Dios, Dios no le respondió de ninguna forma. Y si usted recuerda, entonces a él se le ocurrió un plan, una idea, y fue que era ante una adivina, una medium, ¿verdad? Y le dijo que invocara a Samuel. Y entonces Samuel en ese momento le dice, pues es muy sencillo, Saúl. La palabra que Dios dio por medio de mi boca es lo que sucede. En pocas palabras, ¿no? Parafraseando un poco. Él le dijo, lo que yo te dije que Dios haría. Dios te desechó. Y entonces, aparte de eso, le dijo, vas a morir. De hecho, ahí nos da el tiempo prácticamente. O sea, no iba a durar más de un día y medio cuando él moriría. No solamente él, sino sus hijos también. Y dice la palabra que entonces Saúl en ese instante se sintió muy mal, tanto era que no quería comer. Y entonces ahí la divina, sus siervos, le insistieron hasta que comió. Y allí termina el capítulo 28. Pero en el capítulo 29 entonces empieza a hablar de David. Lo que hemos visto de David, como David los príncipes filisteos, Aquís como rey, sencillamente comienza a decirle no tienes que irte. Luego encuentra su familia, su hogar, que no está, todo en llamas, todo bajo destrucción. Y entonces comienza a buscar a aquellos hombres por la guía de Dios, a aquellos amalecitas para destruirle. Los destruye y vuelve a su tierra, a Siclag en ese momento, ¿no? Al lugar donde estaba viviendo. Pero aquí en el capítulo 31 vuelve a ese capítulo 28 diciendo: los filisteos pelearon contra Israel y los hombres de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte Gilboa.
¿sí? Cumplimiento de la palabra de Dios, cumplimiento de lo que Dios había dicho. Ahora, voy a darles rápidamente cómo encontramos este capítulo 31 dividido, ¿sí? Muy rápidamente, pues ahí en el versículo 1 encontramos cómo el ejército de Israel es derrotado, ¿sí? Es lo primero que encontramos allí. El ejército de Israel es derrotado, sin importar qué. En el versículo 2 encontramos la muerte de los 3 hijos de Saúl. Luego encontramos que Saúl es herido. Luego encontramos en el versículo 4 al versículo 6 que Saúl contempla el suicidio como opción para su vida. Luego en el versículo 7 encontramos a Israel en manos de los filisteos. Versículo 8, el campamento saqueado y su cadáver abandonado, en este caso el de Saúl. Versículo 9, celebración, decapitado y divulgación de la muerte de Saúl. Y desde el versículo 10 al versículo 13 podemos tener presente que Saúl fue expuesto al público, pero también fue rescatado con dificultad. Ahora bien, miremos cada uno de estos puntos, ¿verdad? Donde encontramos que el ejército de Israel, aquel mismo que había estado en un tiempo atrás, dirigido por David, hoy estaba sufriendo, aquí en este capítulo estaba sufriendo una derrota inminente. Una derrota que no tenía vuelta atrás. Y esto porque ya había sido decidido por Dios. ¿Sí? De parte de Dios había decidido que no habría victoria para el pueblo de Israel. Y esto lo estaba viendo Saúl. Saúl estaba viendo cómo el pueblo de Israel, como el ejército que él había preparado, estaba siendo derrotado, estaba siendo acabado. Pero no solamente vieron eso sus ojos, sino aquel hombre al cual Dios había desechado, también estaba viendo o también había entendido una vez más que la palabra de Dios, lo que Dios dice que hace o que hará, se cumple sin ningún contratiempo. En el versículo 2 dice que los filisteos persiguieron muy de cerca a Saúl. Y no solamente a él, sino que y a sus hijos. Y entonces dice, y mataron a Jonatán. ¿Recuerdan aquel hijo que era muy amigo de David? De hecho, hablamos de Jonatán, que era un hombre sabio en su proceder, en su andar. Y encontramos en medio de este primer libro de Samuel un contraste entre su padre Saúl y Jonatán. Pero aquí estaba también Jonatán en medio de aquella guerra, en medio de aquella batalla, y también había muerto. Y puede ser que surja la pregunta, pero si Jonatán hacía lo bueno o andaba bien, ¿por qué murió? Bueno, mi hermano, toda persona en este mundo va a fallecer, va a morir, a menos que venga Cristo. ¿Sí? Por ende, la muerte no son solamente para los impíos o para los malos, sino para todo ser humano, dice el libro de Hebreos, como está determinado, como está escrito, que viva y muera el hombre. ¿Sí? Por ende, no podemos ver para Jonatán, ¿cómo así? Es algo injusto que Jonatán haya muerto. Eso como primero. Segundo, Jonatán estaba, por más que fuese su padre, estaba acompañando a su padre en medio de una labor que no estaba bendecida por Dios. ¿Sí? No estaba bendecida por Dios, no tenía el respaldo de Dios, aunque él hiciera cosas buenas, aunque él actuara correctamente en algunos momentos. Y esto nos lleva a que nosotros aprendamos algo.
Tú puedes congregarte como cristiano, puedes estar en medio de la congregación, puedes ser un hijo de Dios, pero debes tener cuidado con quién andas o con quién te acompañas. Sin importar, ojo con esto, sin importar parentesco alguno. Porque si alguien desecha a Dios y es desechado por Dios, tú podrás ser luz para esa persona. Tú podrás hablarle, podrás guiarle, podrás enseñarle, pero nunca debes andar con él. Nosotros aprendimos en esta semana Efesios capítulo 5, versículo 15. Y allí hablamos de ese término que se usa para la palabra andar. Ese término griego que se refiere a nuestra conducta diaria, a nuestro modo de vivir. Pero cuando tú andas con alguien que no tiene el respaldo de Dios, puedes también recibir consecuencias. Jonatán, por más que fuese su padre y que fuese el rey y tuviese autoridad sobre él, debía tener cuidado. Debía tener cuidado. Son situaciones bastante complejas. Son posiciones bastante incómodas. De pronto hasta usted tal vez ha estado en algunas de esas posiciones. En donde está Dios, lo que debo hacer que Dios me dice, pero también está mi familiar, llámese esposo, llámese esposa, llámese padre, llámese hijo, llámese hermano, o como usted lo quiera llamar. Pero tenemos un ejemplo en la Escritura, y no solamente uno, varios ejemplos en donde usted siempre debe escoger el lugar de Dios, sin importar. Allá estaba Marta, bastante afanada y turbada, dice la Escritura. Y allá estaba su hermano, pero ella estaba en la mejor parte, tomando la mejor parte a los pies de Cristo. Y aunque su hermana pensaba y decía, tú no tienes cuidado, tú eres desconsiderada, mira que yo estoy trabajando, estoy haciendo aquí, allá, pero tú no tienes cuidado. De hecho, le dice al Señor, no tienes cuidado, mira cómo mi hermana está aquí. De hecho, aún teniendo presente los que debían estar con mucha más exigencia, con mucho más deber, a los pies del maestro, eran los hombres, los varones. Las mujeres más que todo debían ocuparse en ese momento, y debido a la cultura, más hacia la atención. Por ende, Marta podía tener algo de razón, pero la razón no es algo que esté por encima de los principios de Dios y de la instrucción de Dios. Mis hermanos, allí estaba Jonatán, muerto en medio de aquella batalla, pero también dice que estaba Abinadab, otro hijo de Saúl, y también estaba Malquisuat, otro hijo de Saúl. Solamente quedaba uno. Más adelante hablaremos de él. Más adelante, digo, en otro culto, en otro estudio. Pero ahí estaban sus tres hijos. Jonatán, pues, era el heredero, ¿sí?, a ser rey, por decirlo de alguna forma, pero recordemos que Jonatán había renunciado a ese derecho y le había dicho a David, mira, yo te entrego todo. Dios te ha escogido a ti, Dios, tú tienes el respaldo de Dios. Él había renunciado, en pocas palabras, a tal derecho. Y dice el versículo 3, y arreció la batalla contra Saúl. Se tornó mucho más difícil. Los arqueros lo alcanzaron. Y dice la palabra, y fue gravemente herido por ellos. Saúl fue herido.
De tal forma no que murió, sino que fue herido en medio de la batalla por arqueros, flecheros. Y todo esto yo nada más miro en cada uno de los puntos que les dije cuando hablábamos de la división de este capítulo, que Saúl estaba viendo cómo era derrotado y cómo estaba cayendo todo. Y si usted recuerda, una de las cosas que Saúl le llevó a rechazar a Dios fue precisamente su posición, su poder, el querer sobresalir, su reputación. Una de las cosas que dañó el corazón de Saúl fue un solo cántico que escuchó. ¿Recuerdan? Un cántico. Pero que ese cántico golpeaba su corazón, su orgullo. Aquel cántico que decía, Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. Esas dos frasecitas dolieron tanto en el corazón de Saúl. Y ahora él estaba viendo cómo el ejército estaba siendo destruido, cómo sus hijos estaban muriendo y cómo él era herido. Estaba cayendo, ¿sí? Estaba su fin allí a la puerta. Cumplimiento de la palabra que había dado Samuel en aquel momento. Y dice la Escritura que al verse herido, que al ver todo ese panorama, al entender ese panorama, dice, entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y traspásame con ella, no sea que vengan estos incircuncisos y me traspasen y hagan burla de mí. Pero su escudero no quiso porque tenía mucho miedo, por lo cual Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Yo quiero que usted tenga presente lo siguiente. Él le pide a su escudero que lo mate. Su escudero dice, no. ¿Tengo miedo? Entonces, aunque estaba herido y él estaba pidiendo que lo matara, nos da a entender que la herida no era de muerte. ¿Cierto? Podía seguir viviendo. Hasta ese momento, según lo que tenemos en esa escena. Pero él, debido a que no quería ser de burla, escúcheme bien, no quería ser de burla. Dice la Reina Valera 1960, no quería ser escarnecido, que le escarnecieran, es precisamente ese, la burla, que se burlaran de él. No lo quería. ¿Cómo es posible que un hombre que está viendo la derrota de un ejército, cómo sus hijos están muriendo o habían muerto y cómo él era herido, le preocupara más eso? Le preocupaba más que no lo tomaran a él de burla, que lo afrentaran. En pocas palabras, para que me entienda, le preocupaba más mantener su orgullo, su posición. Normalmente cuando se tomaba un rey, eso le tomaban, se burlaban de él, le hacían maldades, lo cortaban y le hacían cantidad de cosas y todo el mundo públicamente lo veía. Y eso era lo que no quería Saúl. No lo quería. O sea, el propósito de buscar su muerte era que él no lo quería. Un corazón orgulloso y soberbio, aún en medio de la muerte y de la derrota. Aún en medio de la muerte y la derrota. Y muchas veces podemos tener personas a nuestro alrededor así. Dios nos libre de ser así a nosotros. Que aún en medio de su lecho de muerte, aún siguen con un corazón tan endurecido que no quieren pedir perdón, que no quieren reconocer su pecado, su maldad, no quieren reconocer que necesitan volverse a Dios.
Y aún en su lecho de muerte, en medio de una cama allí, muchas veces en medio de una clínica, dicen no creen en Dios. Y deciden no arrepentirse. Él no estaba preocupado a dónde iría. ¿Qué sería de él? ¿Qué sería de Israel? No encontramos un lamento por la vida de sus hijos, no lo encontramos. De hecho, si usted recuerda, aquella vez decidió matar a su hijo Jonatán. Solo que el pueblo lo impidió. A su hija tuvo que mentirle. ¿Para qué? Para que tal vez no le matara también. Pero no había esa preocupación. Mire, un corazón orgulloso, soberbio, es egoísta y por ende no piensa en su familia, en su hogar ni en nadie más, solamente en él. Así es el corazón orgulloso y soberbio. Y dice la Escritura que Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver su escudero que Saúl había muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Ahora, quiero resaltar aquí algo, y es que cuando nosotros leemos el 2 de Samuel, hay una conversación que David tiene con un siervo amalecita que viene ante David. Y este siervo amalecita confiesa que él mató a Saúl. Y cuando nosotros leemos, si nosotros no leyéramos capítulo 31, el 1 de Samuel, y solamente leemos allá el primer capítulo, el segundo capítulo del 2 de Samuel, diríamos, a Saúl lo mataron. No que se suicidó, sino que lo mataron. Pero acá el capítulo 31 dice que Saúl se suicidó. Y lo que podemos entender es que ambos tienen razón. Ambos tienen razón. En el capítulo 31 nos está diciendo que Saúl se echó sobre su espada. Y al ver esto, su escudero, él también se suicidó. También se mató. Lo que entendemos es que Saúl, aún en medio de esa acción, aún permanecía con vida. Y dice ya el relato de este siervo que cuando él pasó lo encontró aún y entonces lo traspasó. Y yo decía, Señor, ¿cómo es esto? O sea, ¿qué propósito había en todo esto? Y ¿sabe qué encuentro en esas palabras y en ese acontecimiento? Sufrimiento. Él no quería ser burlado. Él no quería seguir viendo más, pero mire que lo hirieron. Luego él busca el suicidio y no muere completamente. Y prácticamente no sabemos qué tanto tiempo, porque la palabra no lo especifica. Pero luego pasa una malecita y aún seguía allí, tal vez agonizando, medio muerto, medio vivo, como lo quiera llamar, y lo termina de matar. Porque dice allá que Saúl se lo pidió. Hay una pregunta que surge en medio de esto y es, ¿cuál es su respuesta frente a la muerte? ¿Cuál es su respuesta frente a lo que está establecido, según lo dice el libro de Hebreos, que el hombre viva y muera? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su posición frente a esta situación?
Este hombre lo deseaba la muerte, pero porque no quería ver lo que él tanto había rechazado en medio de su pecado, y era caer. No quería perder el poder, su posición. Cuando nosotros vemos todas las veces que estuvo persiguiendo a David, su propósito era simplemente acabar con aquel que era sucesor de él. Aquel que se había ganado el favor de muchos en medio del pueblo. En pocas palabras, quería derribar la competencia. Por ende, hay personas que deciden acabar con su vida, como lo dice este capítulo, así como lo hizo Saúl, simplemente por lo que ha vivido o por lo que no quiere ver. Yo le pregunto, ¿alguna vez usted ha contemplado la opción de suicidarse? ¿Alguna vez ha pensado, quiero morir? ¿Con qué razón lo ha dicho? ¿Qué le ha motivado a usted el decir, no quiero vivir más? La gran mayoría de las veces que una persona quiere dejar este mundo, quiere suicidarse, es huyendo del problema. Es escapando de la situación en la cual vive. No quieren vivir, se sienten rechazados, se sienten mal, ¿sí? Sienten que su vida es un caos total. ¿Para qué sigo viviendo? No hay motivo para vivir. Pero, ¿qué es lo que debe pensar un creyente, un hijo de Dios, un cristiano? En los momentos en los cuales nosotros estudiamos la palabra de Dios, leemos la Escritura, entendemos, como lo dijo el apóstol Pablo, si vivo, para Él vivo. Y si muero, para Él muero. Sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y dice el apóstol Pablo, pues, a veces quiero partir de este mundo, pero no con el mismo sentimiento con el cual lo estaba haciendo Saúl o como lo han hecho muchos, huyendo de todo, no, sino porque anhela, desea estar en la presencia del gran rey, porque anhela estar a los pies de su Señor. Un creyente, un hijo de Dios, debe tener esta misma visión, esta misma perspectiva. Cuando nosotros nos enfrentemos a ese momento, debe haber gozo en nuestro corazón. Es algo anormal. ¿Sí? Dicen, no, pero eso no es normal, que alguien esté gozoso. Bueno, pero los creyentes, los hijos de Dios, sí lo experimentan, porque van a la presencia del gran rey. Lo decíamos en medio de una adoración. ¿Sí tiene presente esa frase? Partiremos a un hogar. Si viene la muerte, iremos a un hogar mucho mejor. Estaremos ante el gran rey, pero yo le pregunto, ¿esto era lo que iba a pasar con Saúl? Pues lo que hemos estudiado de la vida de Saúl nos deja ver que Saúl no tenía ese privilegio. No lo tenía. Porque primero él había desechado a Dios. Recuerden, Dios le desechó a él porque él había desechado a Dios. Segundo, no había un arrepentimiento genuino en la vida de Saúl. De hecho, en su momento, aquí como lo estamos leyendo, de muerte, en ningún momento se arrepintió, solamente estaba preocupado por lo que harían con él en ese instante. Estaba pensando solo en él. Ahora bien, dice la Escritura, así murió Saúl aquel día junto con sus 3 hijos, su escudero y todos sus hombres, todos.
¿Sí? Ahora, usted recuerda cuando nosotros vimos en aquel capítulo estudiando que Saúl estaba persiguiendo a David. Y en aquel momento que inició el escape de David, él llegó a la ciudad de los sacerdotes. ¿Recuerdan? Y cuando llegó David, allí en aquel lugar estaban todos los sacerdotes y solamente tenían el pan, ¿verdad? Y tenían la espada de Goliat, pero también dice que había un hombre, ¿sí? Allí, que fue el que dio aviso a Saúl. Luego nosotros entendemos que a este hombre lo toma y lo coloca en su guardia. Si era este hombre el que estaba con él, podría ser. A lo que voy con esto es que este hombre terminó probablemente, si era el mismo, con su espada, la misma que había matado a todos los sacerdotes, terminó también quitándose la vida. De hecho, para los que no lo tienen claro, el suicidio es un pecado. El suicidio es un pecado. Así como el asesinato es un pecado. Y aquel que quiere quitarse la vida y dice, ay, yo soy creyente, pero yo voy a quitar la vida, tenga cuidado. Porque no es algo de Dios. Judas se ahorcó. Saúl se quitó la vida. Y cuando usted ve la vida de aquellos que han decidido acabar con su vida suicidándose, son hombres que eran desechados por Dios, estuvieron en contra de Dios, no andaron rectamente delante de Dios. Entonces, no tenga presente que, ay, me quito la vida y muy chévere, allí voy a ir a la presencia del gran rey. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Dice la palabra de Dios entonces que luego de esto, él murió y no quedó allí. No quedó allí toda la situación, sino que cuando todo esto se da, entonces los filisteos comenzaron, en el versículo 7 dice, los filisteos comenzaron a tomar posesión de todas aquellas ciudades que estaban alrededor. Y los que estaban en esas ciudades, los israelitas, comenzaron a irse de aquella ciudad, de aquellos lugares, comenzaron a huir. ¿Todo esto fruto de qué? ¿Todo esto fruto de qué? Sino de un corazón enorgullecido, soberbio y que quiso desechar a Dios. Y uno dice, pero ¿por qué entonces el pueblo tenía que sufrir estas cosas si fue Saúl quien desechó a Dios? ¿Por qué estaba sufriendo el ejército de Israel? Estas ciudades estaban siendo saqueadas y estaban huyendo. ¿Por qué? Si fue Saúl. Yo quiero que usted tenga presente que antes que Saúl rechazara a Dios, el pueblo de Israel había rechazado a Dios. Y cuando nosotros iniciamos estudiando este primer libro de Samuel, entendimos que Dios era quien reinaba sobre Israel. Y un día, debido a la maldad de los hijos de Elí, debido a todo lo que sucedía, ellos dijeron, ¿saben una cosa? Nosotros queremos ser como todas las naciones de la tierra. Nosotros queremos tener un rey. Y Samuel les exhortó y les dijo, ustedes no están desechando, no me están desechando a mí, están desechando a Dios. Él es su rey y les habló de las consecuencias de tomar un rey para ellos. Entonces, tengamos presente que esto no era algo injusto. Estaban cosechando el pueblo de Israel después de tantos años, después de 40 años, escúcheme bien,
de 40 años estaban cosechando sus decisiones. Sus decisiones que tomaron hace 40 años. Cuando decidieron desechar la instrucción, cuando decidieron desechar al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces creemos que aquel que actúa mal, aquel que no cree en Dios, aquel que usa su vida como le da la gana y lleva 10, 30, 20 años viviendo como desea, y uno dice, se salió con la suya. Déjeme decirle que no. Que usted no pueda ver hoy en vida el pago, no quiere decir que se salió con la suya. Porque habrá un día en el que todos compareceremos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, ante nuestro Señor. Y todos y cada uno de nosotros daremos cuenta de si cada uno de nosotros estaremos delante de Él. Y dice la palabra que dará el pago conforme a la obra de cada uno, como lo dice el libro de Apocalipsis. Se abrirán los libros y entonces se mirará allí donde están escritas todas las cosas. El pueblo de Israel estaba sufriendo también, producto de haber pedido un rey para ellos y haber desechado a Dios. Y Dios le dijo a Samuel, ok, dale lo que ellos quieren. Por ende, tengamos cuidado con lo que nosotros pedimos, con lo que nosotros le pedimos a Dios. Tengamos cuidado, porque no vaya a ser que lo que pidamos a Dios sea fundado sobre la necedad o la insensatez. Y por eso debemos tener cuidado. ¿Qué tal que Dios diga, ok, si eso es lo que quiere? Y creyendo que Dios me ha dado lo que yo he pedido, es la voluntad de Dios, no. Debemos tener cuidado. Ahora, Dios no es un Dios injusto. Cuando tú y yo pedimos cosas que no son de acuerdo a la voluntad de Dios, Dios te hará ver o te hablará que no es su voluntad. Así como lo hizo con el pueblo de Israel. Pero debes tener mucho cuidado de escuchar la palabra de Dios, la instrucción de Dios y rechazar lo que no es de Dios. Dice la Escritura que entonces los filisteos estaban obteniendo la victoria que tanto habían deseado. Y sucedió que al día siguiente, cuando vinieron, versículo 8, los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gilboa. Y entonces hacen lo mismo que hizo David con Goliat. Lo mismo. En el versículo 9 dice que entonces los filisteos tomaron, cortaron la cabeza de Saúl y mandaron el cuerpo y la cabeza de Saúl a tierra de los filisteos para que vieran la victoria. Y comenzaron a llevar todo en medio de esas ciudades, en medio de ese pueblo filisteo. Su espada, su armadura y todo lo demás lo llevaron al templo de su dios pagano, Astarot. Dice la Escritura que entonces allí, en el versículo 11, versículo 10, pusieron sus armas en el templo de Astarot y ataron su cuerpo al muro de Betzán. Mire, Saúl no quería que su cuerpo fuese, o su vida fuese escarnecida, burlada. Pero independiente de eso, su cuerpo, su cabeza, si lo recibió, o sea, de igual forma se terminaron burlando de él. Su cabeza la pasearon, la mostraron, su cuerpo lo colgaron. De hecho, ante los judíos, ante aquellas costumbres en aquellos tiempos, era algo demasiado infame que esto lo hiciera.
que un cuerpo estuviese colgado allí. Y por eso dice el versículo 11, cuando oyeron los habitantes de Jabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho a Saúl, se levantaron todos los hombres valientes y caminando toda la noche, dice la palabra de Dios, tomaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San y volviendo a Jabes, los quemaron allí. Ahora, ¿ustedes recuerdan quiénes eran estos personajes? Jabes de Galaad. Estos fueron los primeros que recibieron, tenga presente esto, los primeros que recibieron la ayuda de Saúl cuando fue ungido como rey. Recuerda que en aquel momento estaba Saúl ocupado en sus cosas y de pronto vino el Espíritu de Dios sobre Saúl y tomó a aquellos hombres. De hecho, mandó un buey, lo cortó y lo mandó a cada lugar. Y dijo, el que no venga conmigo, ciertamente le haré así a cada uno de sus bueyes. Y en aquel momento les decía que un buey en aquel tiempo era una posesión de bastante valor. Y se levantaron todos, porque el Espíritu de Dios había venido sobre Saúl. Y entonces él fue y hizo guerra a los amalecitas, los cuales habían poseído, habían dado sitio a aquellos que estaban allí, Jabes de Galaad. Y fue cuando ellos duraron ahí y le dijeron, danos unos días, y si no, nosotros nos rendimos. ¿Sí? Y aquellos amalecitas habían cortado, habían dañado los ojos de algunos. Y entonces vino Saúl y les libertó. Mató a todos aquellos amalecitas. Ahora encontramos aquí a estos hombres de Jabes de Galaad que escucharon aquella noticia y se levantaron y fueron y rescataron el cuerpo de Saúl. Con esto yo quiero que usted tenga presente lo siguiente. Ellos estaban agradecidos con Saúl. Ellos estaban agradecidos con Saúl y por eso fueron y marcharon, hombres valientes, a rescatar el cuerpo de Saúl y de sus hijos. Pero yo le pregunto, ¿quién era digno de esa gratitud? Solamente Dios. Porque esa victoria, ese rescate, ese favor que había hecho Saúl, no fue que nació del corazón de Saúl. Fue porque el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. Y él hizo batalla contra los amalecitas. A lo que voy con esto, y quiero que usted tenga en su corazón, es que, mire, siempre agradezca a Dios por encima de cualquier cosa lo que recibe de otra persona. Porque todo bondad, dice aún la palabra, todo lo bueno desciende de arriba, de lo alto. Eso que tú dices, ay, pero es que esa persona se ha portado tan bien conmigo. Dios. Es que esa persona, mira, yo no tengo queja de esa persona ha sido Dios. Primero, Dios. La persona es solamente un instrumento. Ahora mirémoslo acerca de nosotros como hermanos en Cristo. Lo que tú haces y dices, uy, yo sí soy bueno. No, tú no eres bueno, yo no soy bueno. Es aquel que está en medio de nosotros. Es aquel que vive a través de nosotros, Cristo Jesús. Por eso siempre toda gratitud, como lo aprendíamos en 1 Tesalonicenses 5:18. Da gracias en todo. ¿Sí? Porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. A Dios, da gracias a Dios en todo momento y por todo.
A veces creemos, es que Dios no me ha hecho, Dios no me ha dado. Mira, si no es por mi amigo, si no es por mi vecino, si no es por mi primo, si no es por mi papá, si no es por mi mamá, estás teniendo una visión incorrecta, porque es Dios a través de esa persona. Es Dios el que extiende su mano. Dios envió cuervos a ayudar a Elías. Cuervos. Así como Dios hoy manda aún hasta gente atea muchas veces, aunque usted no lo crea, atea. Y ayuda a aquel que cree en Dios. Y uno no se lo explica. Pero ahí está orando Dios. Ellos tenían gratitud con Saúl, ok, muy bien, pero esa gratitud sobre todo era hacia Dios siempre. Que no se nos olvide. Todo lo bueno que puede estar sucediendo en tu vida, todo lo bueno que has recibido de otra persona, dale gracias a Dios. Personas, papá, mamá, hijos, gracias Señor, porque eres tú a través de esa persona. O fuiste tú a través de esa persona, si es el caso. Ahora bien, dice que y tomando sus huesos lo enterraron debajo del tamarisco en Jabes y ayunaron 7 días. Este es el capítulo 31. Ahora yo quiero invitarle a que nosotros miremos un poco este primer libro de Samuel, el mensaje que nos trae. Porque desde el principio de este primer libro de Samuel estamos hablando de alguna forma de hombres que obraron insensatamente. Hay muchos ejemplos. Los primeros que encontramos es que de alguna forma Elí no actuó con sabiduría. ¿Con quién? Con sus hijos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que por medio de la palabra o por medio de Samuel le dijo Dios a Elí: tú no estorbaste el pecado de tus hijos, conociendo que hacían mal, no le estorbaste. Cuando nosotros aprendemos qué es un necio, qué es un insensato, encontramos que es aquel que escucha, sabe hacer lo bueno, sabe lo que es correcto, pero no lo hace, decide desecharlo y sigue su propio camino, su propia prudencia. Y de alguna forma Elías actuó así. No le estorbó a sus hijos. Pero también tenemos el ejemplo de los hijos de Elí. Los hijos de Elí actuaban impíamente y eran sacerdotes. Eran sacerdotes. Esos tenían en poco las cosas de Dios. Encontramos a Samuel, un hombre recto delante de Dios, tanto fue que cuando se congregó todo Israel, él dijo allí públicamente: si alguno tiene algo en contra de mí, dígalo, háblelo. Y ni una sola persona pudo decir algo en contra de Samuel. Pero resulta que sus hijos sí andaban muchas veces mal. Alguno de sus hijos sí anduvo erradamente. Luego encontramos a un Saúl que simplemente tuvo el favor de Dios, tuvo el respaldo de Dios, pero que un día Dios le dio la instrucción, como lo encontramos en 1 de Samuel capítulo 15. Dios le dio la instrucción muy clara de qué debía hacer y él decidió hacer todo lo contrario. Todo lo contrario. Y Dios lo desecha. Y entonces vemos desde ese momento hasta ahora el capítulo 31, cómo un hombre necio, soberbio y orgulloso decidió vivir su vida. Apartada de Dios, fuera de Dios. Todo lo que había vivido Saúl, ya Dios lo había dicho en la ley.
Cuando usted va a Deuteronomio 28, vamos a buscar Deuteronomio 28, por favor. Versículo 15, vamos a leer primeramente al 21. Y esta porción bíblica son las consecuencias de la desobediencia. Consecuencias de la desobediencia. Y dice allí el versículo 15, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrá sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Por más que tú te afanes, por más que tú quieras escapar, te alcanzarán. Cuando vemos las consecuencias de obedecer, también dicen, y todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero aquí está hablando de las maldiciones. Y dice entonces, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ellas. ¿Está viendo? Todo lo que vivió Saúl, ¿fruto de qué? De su desobediencia. Como dice allí, tus obras por las cuales me habrás dejado. Él se hizo su monumento, dio toda la vuelta sobre aquellos pueblos, quiso ser alabado, quiso tener el poder, prefirió darse gloria a él mismo. Y Dios lo destruyó. Dios lo destruyó. Para muchos hacen una división de este Dios. Para muchos hacen una división. Y creen que este Dios es diferente al Dios de hoy. Y estamos hablando de nuestro Dios, al que buscamos, ¿sí? Al que honramos, al que servimos, al cual venimos. A lo que quiero llevarte es que muchos creen que esto no puede suceder. Muchos creen que pueden desobedecer a Dios libremente sin tener ninguna consecuencia. Muchos creen que andar por la vida bajo su propio parecer, bajo su propia conducta, desobedeciendo a Dios, no traerá ninguna consecuencia a su vida, a sus hijos, a su familia, a su hogar. Pero el Dios al cual buscamos dice que Él no cambia. Cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, dice la Escritura. Y si hoy tenemos un ejemplo como el de Saúl, al estudiar este libro, es un llamado de atención que Dios hace a que nosotros miremos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Porque el necio tiene este fin. El insensato tiene este fin. Las maldiciones le alcanzarán algún día. Será destruido. Morirá. Perecerá. Pero usted dijo que todos moriremos. Sí. Pero la muerte a la cual me estoy refiriendo es aquella muerte segunda que habla el libro de Apocalipsis. Una vida eterna, una muerte eterna.
Por ende, el llamado que Dios nos hace a través de este libro es que nosotros tengamos cuidado de no andar neciamente. En este instante, allí donde tú estás sentado, debes mirar con diligencia, examinar tu vida. No solo la vida, tu vida, sino también la vida de tus hijos. Porque de lo contrario, ¿cómo podremos exigirle a Dios? ¿Cómo podremos decirle, Señor, Dios, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué yo? Cuando nosotros hemos tenido decisiones que muestran que no tenemos en cuenta las instrucciones de Dios. El versículo 25 al 26 dice, Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera de la tierra, y no habrá quien las espante. Dice el versículo 28, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Yo le pregunto, ¿acaso eso no lo había vivido Saúl? ¿Recuerdan que un espíritu le atormentaba a cada momento, que por eso fue que David terminó en el palacio del rey, tocando el arpa? Un espíritu le atormentaba, un espíritu le turbaba. Y dice el versículo 32, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Versículo 37, y serás motivo de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Él no quería algo que ya estaba escrito, no quería vivirlo, pero Dios había decidido ya por medio de su palabra que así lo viviría. Ahora, tenga presente, aquí tenemos un contraste, escúcheme bien, un contraste en este capítulo 31 con el capítulo 30, en el cual nosotros encontramos, mire, probablemente cuando David estaba peleando contra los amalecitas, se estaba dando lugar también todo esto que le sucedió a Saúl. ¿No crea usted que el tiempo se separa para otras vidas cuando sucede algo en la suya? ¿Sí? A veces creemos, ay, yo sufro, yo esto, yo lo otro, pobrecito, ay, yo sí, yo. Mi hermano, los demás también sufren, los demás también entran en prueba, los también lloran, también se gozan. El mundo sigue. Y cuando David leemos esto en el capítulo 30, cómo los amalecitas son entregados a David, los filisteos seguían en su lucha contra Israel. Y Saúl seguía viviendo. Y tenemos un contraste en el sentido de cómo David, escúchelo bien, cómo David perdió su familia o su hogar, y los hombres de David lo habían perdido también y recibieron destrucción. Pero hubo una diferencia en esto. Dice el capítulo 30, versículo 6, que David, cuando se vio en medio de esa situación, se fortaleció en Dios y consultó a Dios. Mi hermano, hay una diferencia entre usted y el que no busca a Dios. O hay una diferencia entre el necio y el sabio, y no es que el sabio no peque, o que no cometa error, o que falle. La diferencia está que aprende a acudir a Dios en medio de esa situación. Porque aprendimos que David había llegado a ese lugar porque él lo decidió.
No consultó a Dios en ese momento. Había fallado. Y por eso su familia, sus esposas y sus hijos, hablando de todos esos hombres, habían quedado cautivos. Pero por la misericordia de Dios, ellos clamaron y Dios les otorgó el poder recuperar a sus familias. Acá tenemos a un hombre que había perdido a sus hijos, había perdido a su reino, había perdido todo y aún así era preocupado por sí mismo y no volvió a Dios. No miró hacia Dios. Qué diferencia, ¿no? El versículo 32 de Deuteronomio decía: tus hijos y tus hijas serán entregados a otros pueblos. Eso había sucedido con David. Y estamos hablando de las maldiciones. Le había sucedido a David. Pero en medio de todo eso, mira, tenlo presente, él se volvió a Dios. Se arrepintió. Y Dios tuvo misericordia. Saúl no tuvo esa misma disposición. Esa es la diferencia entre un necio y un sabio. El necio permanece en su razonamiento, en su error, en su pecado. El necio permanece, lo defiende y se abraza a su pecado. El sabio aprende a ver su error, pide perdón y se aparta. Dice el libro de Proverbios: el que confiesa sus pecados y se aparta alcanza misericordia, mas el que los encubre, mi hermano, solamente recibirá maldición, derrota. Este contraste nos hace entender que la desobediencia, escúchelo bien, la desobediencia a la instrucción de Dios es el inicio de un camino lejos del favor y el respaldo de Dios. Se lo repito, la desobediencia a la instrucción de Dios es el inicio de un camino lejos del favor y el respaldo de Dios. Desecha la desobediencia. Cultivemos en nuestros hijos la obediencia. No es fácil, pero debemos enseñarles a obedecer. La palabra de Dios dice en el Salmo 107, versículo 17: Salmo 107, versículo 17, dice la Escritura: fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión, a causa de sus maldades. Si nosotros tomamos el ejemplo de los de Jabes de Galaad, cuando yo leía esto yo pensaba en una frase que escuché cuando estudiaba hace mucho tiempo, que decía algo así: lo peor que a un hombre le puede suceder es que el día de su funeral no haya alguien que diga que fue bueno. Yo pensaba, oye, pues cierto, ¿no? Por muy malo, siempre por lo menos hay uno que dice tan bueno que fue. Y de hecho sucedió, usted ve tantos criminales, personas que han hecho malo, y hasta en otros lugares le hicieron estatua y un día. Siempre hay alguien que dice, se portó tan bien conmigo. Pero dice la Escritura que fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Cuando nosotros pensamos en rebelión, maldades, creemos o tendemos a mirar una lista de pecados atroces ante nosotros: asesinato, violación, genocidio, ¿verdad? Ese tipo de pecados que uno dice, wow, son gente muy mala. Y a eso es lo que nosotros tachamos como maldades, rebelión, iniquidad.
Pero nuestras maldades, el no amar a nuestro prójimo, a veces lo vemos como algo sencillo, algo como que normal. Pero de hecho la Escritura dice, fueron afligidos los insensatos. Y la insensatez, cuando lo vemos a la luz de lo que Cristo Jesús dijo, dice que todo aquel que oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y uno dice, entonces, ¿acaso la insensatez solamente aplicará para aquel que mata, para aquel que roba, para aquel que es sicario, para aquel que hace tantas maldades? Pues no. Una persona insensata que toma el camino de su rebelión es aquel que decide rechazar la instrucción de Dios. Y eso es tan malo como tú lo puedas creer hoy y como tú lo puedas pensar hoy ante los hombres. ¿Qué es lo más malo que tú hoy consideras que puede hacer un ser humano? ¿Qué es lo más malo que tú dices, wow, eso yo lo considero muy, pero muy malo? Decía de una forma chistosa a alguien, más malo que pegarle a la abuela. Pero la palabra de Dios me muestra que el no oír y seguir la instrucción de Dios es lo más malo que puede hacer el hombre, porque está rechazando a Dios. Por ende, no caigamos nunca en ello. Apartemos nuestros pies de andar en ese camino de rebelión. Para terminar, quiero que miremos lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Dice la Escritura. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esta frase, mis hermanos, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Quiero que usted la tenga presente. Téngala presente debido a lo que le pasó a Saúl y cómo hasta el momento hemos visto la vida de David. Porque si nosotros hoy podemos tener muchos planes, muchas ideas, podemos pasar por diversas situaciones, esto que dice aquí, esta segunda frase es clave para nosotros como creyentes. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Tengamos cuidado como vivimos. Tengamos cuidado como andamos, lo que escogemos, en lo que participamos, porque la palabra de Dios dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino repréndelas, deséchalas. Tengamos cuidado de la manera en la cual nosotros estamos andando y viviendo. No vivamos como si ya hubiésemos alcanzado, como si ya estuviésemos allí en la cúspide, diciendo, ya yo soy un creyente, ya soy un cristiano, todo está bien. No, mientras estemos en este mundo, debemos seguir en la batalla y debemos seguir avanzando.
Nosotros memorizamos el versículo 15 de Efesios 5. El versículo 17 de ese mismo capítulo dice: por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Está encontrando el balance de esto? Ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios nos está hablando de proceder conforme a la voluntad de Dios. Y está diciendo, el que no lo hace es un insensato. Y Saúl no fue entendido de cuál era la voluntad de Dios. Cada vez que Samuel le decía, mira, tú desobedeciste, y él dijo, no, al contrario, yo obedecí. Pero dejaste esto, no, yo lo hice, el pueblo no lo hizo. A veces las excusas, a veces los peros, son simplemente un disfraz en nuestras bocas para no aceptar nuestra culpabilidad, para no aceptar que hemos andado erradamente delante de Dios. Ahora bien, si la Escritura hoy nos trae esta palabra, si Dios nos trae hoy esta palabra, debo decirte que no es para condenarte, una vez más te lo digo. No es para condenación. Si la palabra nos habla de un pecado y nos confronta al pecado que podemos estar viviendo, es para limpiarnos, para santificarnos y para que nos apartemos de cualquier conducta igual o parecida a esta. Dios tiene preparado para nosotros un lugar, pero el insensato no entrará en aquel lugar celestial, en aquella ciudad del gran rey. No entrará. Dice la Escritura, no se levantará el impío en la congregación de los justos. No lo hará. Mis hermanos, que la palabra de Dios tenga cabida en nuestros corazones, sea atesorada, sea guardada, para que dé fruto al 100 por 1. Yo le invito a que oremos conforme a lo que Dios ha hablado en nuestras vidas en esta mañana.